Cuando leemos literatura, el autor organiza el cuento de una manera que podamos entenderlo. Los sucesos que ocurren en un cuento se conocen como trama. La trama de una historia incluye el problema, eventos importantes y la resolución. Está organizada en principio, medio y final. El principio es donde aparecen los personajes y el escenario. Los personajes de la historia son las personas, los animales o cosas que forman parte de la historia. Y el escenario es dónde y cuándo ocurre esa historia. Por lo general, todas estas cosas aparecen al principio de la historia. En la historia del patito feo, los personajes son todos los patitos que componen la historia y el escenario es la charca donde toma lugar la historia y aparecen en el principio de la historia. El medio es el problema que tienen esos personajes. En la historia del patito feo, el conflicto es cuando los patitos comienzan a crecer y el patito feo empieza a crecer también y se da cuenta que él es diferente y empiezan a llamarlo el patito feo. Y realmente no es porque él sea feo, es porque es diferente a los demás y empieza a buscar por qué es diferente y por qué se siente diferente. El final es la resolución, es cómo los personajes arreglan ese problema. En la historia del patito feo es cuando el patito descubre que realmente no es que él sea feo, no es que él sea diferente, él sí es diferente a los patitos, porque él no es un patito, él es un cisne. Y es en ese momento que él descubre que es un cisne cuando el problema se resuelve y él descubre a su verdadera familia. Cuando los autores escriben las historias, por lo general, tienen una enseñanza. Esa enseñanza se conoce como la moraleja. Y la moraleja es el mensaje o lección que el autor quiere que se aprenda de la historia. Es bien importante cuando estamos leyendo que lo hagamos con detenimiento y con mucha dedicación. Primero, para que podamos entender la historia. Y segundo, para que podamos captar ese mensaje que el autor quiere que entendamos. Cuando estamos leyendo, a lo mejor el mensaje que yo capto no es el mensaje que capta mi compañero, pero siempre que leemos, vamos a encontrar un mensaje. También cuando leemos es importante que lo hagamos con atención para que podamos encontrar ese principio, ese medio y ese final.